Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, fieles a nuestra cita, y además es un momento que nos encanta, cuando de repente vemos en la agenda: hoy toca grabar podcast de Entiende tu Mente. Hablo por mí, pero como conozco a mis compañeros sé que se nos ilumina la cara, ¿no? Es decir, qué bien que tengo este rato para compartir pues lo que pensamos y lo que sentimos contigo, y nos encanta que tú también lo hagas con nosotros. Mónica González, coach, ¿cómo está usted? Estamos muy bien y muy contentos de estar aquí con todos nuestros amigos, encantada. Muy buenas, Luis Muiño, nuestro psicólogo. Hola, ¿qué tal a todos? Y sí, muy contentos de teneros tan cerca. Bueno, y en el podcast de hoy vamos a hablar de la terapia, de ir a terapia. Muchos amigos nos han hecho preguntas a través de redes sociales, de correo electrónico, mensajes privados en Facebook, en Twitter, planteándonos diferentes temas, y muchas veces lo que les decimos es: si lo que nos cuentas es algo muy personal, si estás pasando un problema complicado, si estás sufriendo, como dice siempre Luis, ¿no?, que es el momento ya en el que te tienes que dar cuenta de que realmente es un problema, ¿qué tal si te animas a ir a terapia? Y bueno, nosotros en nuestro entorno, ¿verdad?, hablamos desde España, todavía muchas veces vemos que hay gente que lo tiene estigmatizado, que asocia el ir a terapia con estar loco o estar muy mal, cuando para nosotros, que estamos en un mundo muy cercano a este, vemos que es todo lo contrario, ¿no? De hecho, yo creo que si aquí los tres que estamos aquí dijéramos que levante la mano el que nunca haya ido a terapia, pues estaríamos todos con los brazos sin levantar, ¿no? Luis, Mónica, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo podemos acercarle a la gente que está escuchando cómo es la terapia, cómo es de necesaria a veces y por qué hay que dejar de estigmatizarla? Bueno, yo me encanta lo del tema de levantar la mano. Lástima que esto sea un podcast y no se nos vea, porque es que estaríamos aquí levantando la mano de las veces que hemos tenido que recurrir a un especialista. Para mí, el ir a terapia no tiene por qué estigmatizarse para nada. Hablo de terapia psicológica, sino más bien todo lo contrario. Yo siempre hago una pregunta y digo, pero vamos a ver, si a uno le duele mucho la garganta, pero se ha tomado cosas en su casa y no es capaz de curárselo y lleva varios días arrastrándolo, ¿qué haces? Pues vas al médico. Y de eso te avergüenzas de ir al médico. Yo creo que tenemos que empezar a perder el pudor y la vergüenza para dos cosas. La primera, para hablar de nosotros mismos con un tercero y decirle tengo este problema, y dejar de buscar soluciones alternativas en redes sociales, en no sé qué, porque muchas veces no la vamos a encontrar si nuestro problema está machacando nuestra vida. O sea, para mí, como dice Luis muchas veces, el tema del sufrimiento, y no solo el sufrimiento, sino que altere de forma significativa nuestra vida. Para mí ese es el momento en el que hay que ir a terapia. Y hay que ir a terapia porque las soluciones de compromiso, los parches que nos podemos poner a nosotros mismos, es como la cataplasma en la garganta. O sea, no nos va a dar la solución, y lo único que estamos es alargando ese sufrimiento, alargando el tiempo y perdiéndolo, ¿no? Y la segunda cosa, por lo que digo que tenemos que perder el pudor, es ¿por qué tenemos que sentirnos mal porque no podamos solucionarlo solos? Pero si es que en esta vida no hacemos nada solos, siempre nos enseñan a hacer cosas. Cuando empezamos a andar, cuando empezamos a ir al colegio, cuando empezamos a trabajar, siempre estamos aprendiendo. ¿Por qué nos empeñamos en que esto tenemos que hacerlo solos y solucionarlo solos? Cuando hay alguien que es un especialista en esa materia, en ese problema en concreto, y que te va a dar una solución proporcional a tu problema, porque no todos los problemas son los mismos ni tienen la misma intensidad. Entonces, a veces matamos, como se dice, aquí en España se dice matar moscas a cañonazos, y es que estamos aplicando soluciones que no proceden. Yo siempre recomiendo, en esas hipótesis de sufrimiento, de limitación de tu vida de una forma significativa, recurrir a un especialista y quedarnos tan tranquilos, porque vamos a solucionarlos, que ese es el objetivo. Hombre, yo creo que deberíamos empezar por decir lo que no es la terapia, ¿no? Por aquello de desmitificar. No trabajamos con personas trastornadas apenas. Es decir, no es solo que no sea cosa de locos, es que casi nunca tenemos locos. Lo que tenemos es muchas víctimas de personas trastornadas. Eso sí, normalmente la persona con trastorno mental es mucho más difícil que venga a terapia, y sí es mucho más fácil que vengan sus víctimas. Eso para empezar, para que sepáis que
el hecho de ir a terapia no tiene nada que ver con un trastorno. ¿Con qué sí tiene que ver? Con el sufrimiento que te deja indefenso. Es decir, yo recomiendo a las personas que acudan a un profesional cuando llevan mucho tiempo sufriendo por algo, por algún tema que es psicológico, y ya se han visto desbordados. Es decir, ya han probado todos los recursos personales que se les ocurren. Hay un momento en el que ya tienes esa sensación de indefensión, tienes la sensación de que esto ya no puedes con ello, ya parece como que va a seguir ahí todo el tiempo. Bien, ahí es cuando tienes que ir a un especialista, porque él es el que te va a enseñar técnicas nuevas. Y eso es lo que principalmente hacemos los terapeutas. Lo que más creo que contribuimos es que las personas piensen fuera de la caja, digamos, fuera de marco, a que hagan algo diferente a lo que han hecho hasta ahora, algo que no está, en principio, dentro de sus recursos habituales, algo que les dé un poco la vuelta al problema. Cuando la gente llega a terapia, lleva a veces años dándole vueltas al mismo problema e intentando una y otra vez las mismas soluciones. Están en un pensamiento circular. Unas preguntas de terapeuta te pueden cambiar la forma en que te cuentas el problema a ti mismo, y esa forma que te cuentas el problema también supone la forma en que lo afrontas. En cuanto te cambian eso, te cambian todo. Y a eso ayuda mucho la terapia, porque el que te está escuchando es una persona incondicional, por una parte, es decir, que solo le importas tú y solo te va a ayudar a ti, te va a escuchar incondicionalmente, no te va a juzgar, no te va a evaluar, que habitualmente los que tenemos alrededor lo hacen, y es lógico, les afectamos. O sea, si se lo cuentas a un amigo, si se lo cuentas a tus padres, aparte de escucharte, te van a juzgar, porque a ellos les afecta. Un terapeuta no. Es una escucha completamente incondicional, y una escucha que lo que pretende es buscar una solución, nada más. Y eso también es algo que aporta, yo creo, la terapia. Bueno, como estamos aquí contando cosas y que estamos en familia, y como los psicólogos, ya sabes, Mónica, que, bueno, también los coaches, ¿no? Pero que no pueden contar nada de lo que pase en terapia, ¿vale? Yo voy a contar un poco cuando yo fui a terapia, ¿vale? Para romper un poco aquí. Mira, yo fui en un momento en el que no sabía qué hacer con mi vida, dando vueltas una y otra vez, ¿no? Era como que cuando hablamos de los diferentes yoes, ¿no? Un yo mío quería seguir en el trabajo en el que estaba porque lo había luchado durante muchísimo tiempo y estaba en un sitio muy importante. Otro yo me pedía salir de allí y probar cosas nuevas. Había una pelea constante, iba dando vueltas y llegando al mismo punto hasta que en un momento se convirtió en sufrimiento, se convirtió en pasarlo mal. Y ahí fue cuando un día me cogió una amiga mía y me dijo, oye, ¿y si pruebas esto? Y dije, ¿por qué no? Bueno, pues fue genial. Como dice Luis, pues me planteé las cosas desde otro punto de vista, y de repente lo que parecía muy oscuro se fue viendo cada vez más claro. El camino a seguir se vio más claro, y yo recuerdo, lo cuento muchas veces, hubo un día en el que de repente me di cuenta de que ya tenía las cosas claras y había salido de ese particular hoyo, ¿no? Y fue una sensación tan bonita que es una que me ha impulsado sin duda a estudiar psicología, ¿no? Ver la utilidad. También, como todo, bueno, pues depende, cada caso es un mundo, cada terapeuta es un mundo también, y bueno, también hay que saber cómo dar con el terapeuta adecuado para ti, ¿no? Porque esto, supongo, Luis, que también es un matrimonio, ¿no? Sí, completamente. O sea, se forma una unión de dos personas que trabajan para una de ellas. Pero ¿cómo funciona esa unión? Es lo esencial. Porque todo lo que surge en terapia es justamente a partir de esa conexión de dos yos. Y yo lo que sí os recomiendo a los que estéis pensando en hacerlo es que busquéis esa conexión. Busquéis a alguien que realmente os va a ayudar a cambiar. Y de verdad creo que esa es la palabra fundamental de la terapia, el cambio. O sea, tiene que servir para cambiar. No se trata de alguien que os caiga bien, no se trata de alguien con quien habléis a gusto, no se trata solo de eso. Se trata
de ese tipo de conversaciones que te ayudan a cambiar, que a veces te dejan un poco intranquilo, a veces te dejan desasosegado, a veces puede que incluso te enfades con tu terapeuta. No importa, lo que importa es que cambies, lo que importa es que eso te ayude. Eres tú el que tienes que ver si se está formando ese vínculo orientado hacia el cambio. Yo creo que las personas lo sabemos, o sea que muchos terapeutas ofrecemos una primera sesión gratuita e informativa. Es algo que hacemos precisamente porque buscamos eso, que la persona decida si realmente se está creando ese vínculo. Si no, hay que ir probando hasta encontrar ese tipo de conversación orientada hacia el cambio. Que eso es para mí la terapia, y eso es sobre todo lo que la diferencia de cualquier otra forma de comunicación. Desterremos ese concepto de loquero, porque no tiene nada de loquero. O sea, eso de pensar, estoy ya loco del todo y ya voy... No, desterremos ese concepto. Realmente yo creo que el terapeuta te va a aportar luz, te va a dar unos métodos diferentes para el cambio a través de la acción. Muchas veces cuando nosotros no vamos a terapia seguimos dando vueltas en círculo y no hacemos realmente acciones efectivas para ese cambio. Por lo tanto, seguimos en la misma inercia que teníamos. A veces es necesario alguien externo para aportarnos esa luz o para, no quiero decir sacarnos de la zona de confort, porque realmente cuando estás sufriendo no estás en confort, pero sí sacarnos de nuestra dinámica habitual, enseñarnos otras vías de salida, otras vías de resolución, que nos mueven a la acción, porque esa acción es la que nos va a ayudar a salir del problema. Hay que moverse. Cambiar no se cambia solo, hay que moverse, y muchas veces el terapeuta es quien mejor te ayuda a ver esos otros caminos y a movilizar tu capacidad de actuar. A mí también me encanta una cosa que me comentan muchos psicólogos que pasa, ¿no? en terapia, ¿no? Y es que mucha gente os dice, Luis, eso de vengo a que usted me cure, ¿no? Pero el que se cura es uno a sí mismo, ¿no? Eso te pasa muy a menudo, tienes que explicarle a la gente eso, ¿no? Que no le vas a hacer unos pases mágicos y le vas a quitar pues su ansiedad o el problema que tenga, que se cura él. No, por supuesto. Muchos de los problemas de salud mental, dan urgencia, dan sensación de que quiero quitármelo ya de encima. Por ejemplo, la ansiedad es quizás el más clásico. Siempre hay bromas, ¿no? Chistes con que la persona ansiosa lo que quiere es curarse ya, pero precisamente eso demuestra que tiene mucha ansiedad, ¿no? Yo creo que es legítima esa necesidad. Y es bastante lógico que vayamos en busca de la receta mágica. Pero no suele ser un problema, Os digo por experiencia de casi 30 años que, la mayoría de las personas entienden perfectamente al cabo de 2 o 3 sesiones que esto va a ser una cosa de dos y que en última instancia va a ser una cosa suya. Es decir, que la terapia te da esa conversación orientada hacia el cambio, que tú te llevas una serie de ideas y de técnicas que te sirven de catalizadores del cambio, pero que al final lo vas a aplicar tú. Eres tú el que vas a mover con fuerza de voluntad tu propia vida. El terapeuta solo es eso, un catalizador del cambio. La inmensa mayoría de las personas lo entienden perfectamente. Una de las cosas que hacemos muchos terapeutas es pactar el tiempo, que eso me parece importante. Es decir, sí, claro, ya no, pero tampoco es esa cosa que decía Woody Allen de llevo 35 años yendo al psicólogo, le voy a dar un año más y si no me curo ya le dejo. No es eso. O sea, se trata de meses. Se trata de que la mayoría de las cosas importantes de la terapia ocurren en los 3, 4 primeros meses. Y ahí es donde tienen que verse resultados. Y esos resultados se tienen que traducir en cambios. No solo en que, ahora lo sobrellevo mejor. No, No, se trata de que hayas cambiado tu vida. A veces los cambios es en tu actitud, en la forma en que procesas los acontecimientos, pero a veces también los cambios es en la arquitectura vital. Es decir, no lo olvidemos, muchas personas creen que el terapeuta es esa persona que sirve para que, te siguen ocurriendo las mismas cosas, pero ahora las llevas mejor. No, para nada. De hecho, en la inmensa mayoría de los casos,
cambias tu arquitectura vital, cambias lo que te está ocurriendo, redecoras tu vida. Claro que sí. A mí me parece fundamental que después de terapia una de las buenas sensaciones que tienes es el sentido de la responsabilidad sobre tu vida y de llevar las riendas. Y ahí retomo lo que habéis dicho los dos, Luis y Molo, porque es verdad que eres tú, a partir de entonces, el que has generado esa capacidad de resolver, esa capacidad de actuar, esa capacidad de aplicar los métodos. Puedes tener subidas y bajadas, porque la vida te va acompasando acontecimientos que te llevan a volver a situaciones, pues que pueden ser complicadas y difíciles. Pero me gusta ese sentido y ese sentimiento que tienes dentro de que no hay una indefensión. O sea, no nos sentimos indefensos, nos sentimos con capacidad de defendernos, de movernos, de cambiar y de aplicar todas esas cosas que nos han enseñado. Unas te funcionarán y otras no, pero cuando tengas que aplicarlas, aplicarás las que te han funcionado. Pues si os parece, en nada hacemos un resumen con las tips fundamentales, pero también en nada voy a hacerle una pregunta a Luis, que no quiero que me contestes ahora, como decían en su día en un programa de televisión, sino después de este consejito. Y te voy a preguntar si tienes algún dato sobre si los psicólogos suelen ir a terapia, ¿eh? Esa es buena. Venga, pues ahora mismo damos las tips y Luis nos da su opinión, o a lo mejor con datos sobre esa pregunta que dejo ahí en el éter. Vamos a ver qué pasa. Entiende tu mente es un podcast global. Hola, soy Isis y aquí en México también escuchamos Entiende tu mente. Hola, soy Alejandra y aquí en Colombia también escuchamos Entiende tu mente. En Miami. Desde Los Ángeles, California. Un saludo a todos mis amigos de Entiende tu mente. Aquí en Guatemala nos encanta Entiende tu mente. Gracias por ayudarnos a crecer. Aquí estamos de vuelta, esto es Entiende tu mente y habíamos dejado una pregunta en el aire. Luis, ¿los psicólogos van a terapia? Sí, por supuesto que sí. Y bueno, pues más o menos yo calculo que la misma cantidad de personas que los no psicólogos. Es decir, cuando tenemos problemas que nos desbordan nuestros recursos, cuando llevamos mucho tiempo dándole vueltas a lo mismo y viéndolo de la misma manera, de una forma circular, pues acudimos a un terapeuta. Es decir, una persona que nos ayude a verlo fuera de marco, a verlo de una manera distinta y que nos ofrezca técnicas que hasta ahora ni habíamos pensado en ellas. Es decir, pues como cualquier otra persona. De hecho, ha habido escuelas terapéuticas como el psicoanálisis que obligaban al psicólogo a ir a terapia. Es decir, que los psicoanalistas se formaban yendo a terapia. Pero en general, pues en la misma cantidad que cualquier otra persona. Bueno, creemos mucho en la terapia, habitualmente los terapeutas. Bueno, y supongo que además está bien, ¿no? Por lo menos, pues eso, haberla probado porque es como todo, ¿no? Pero bueno, que vamos a quedarnos con esas tips y vamos a, con este podcast, normalizar el hecho de, oye, tirar de la terapia cuando la necesitemos, ¿no? ¿Con qué nos podemos quedar? ¿Cuáles tips podemos dejar para normalizar la terapia o el hecho de ir al psicólogo? Bueno, yo me quedo con dos. Me quedo con una de perder la vergüenza a hablar de lo que estás sintiendo y compartirlo con alguien que te va a entender de una forma incondicional. Y la segunda, me quedo con la idea de desterrar el concepto de loquero, porque es que no tiene nada que ver con eso. De verdad, sobre todo cuando no has sido. A lo mejor tienes ese pensamiento de que te vas a encontrar ahí una cosa rara, pero es que no tiene nada que ver con eso. Es alguien que te va a saber orientar mucho mejor de lo que eres tú capaz de hacerlo solo. Y eso está muy bien. Yo diría que hay dos situaciones en las que la terapia ayuda mucho. Una es el crecimiento personal, es decir, hay personas que van a terapia simplemente por hacer músculo cerebral, ¿no? Que les vaya un poco mejor de lo que les iba hasta ahora y tienen esa sensación de estar aprendiendo cosas nuevas acerca de sí mismos, acerca de tácticas que ni habían pensado, mentales o formas de ir por la vida. Y esa es una. Y la otra es cuando la situación te ha desbordado, es decir, te ha dejado en indefensión. Cualquiera de las dos te puede llevar a una tercera que no la hemos mencionado y que la voy a poner también, que es la curiosidad. Es decir, no deja de ser un recurso más. Vivimos en el siglo XXI,
en el que, bueno, pues hay unos señores con los que puedes hablar, que te van a escuchar de una manera incondicional, que no te van a juzgar y que se van a focalizar en ayudarte, nada más. Es decir, no te van a contar su vida en capítulos, se van a dedicar a ti. Pues, bueno, puede tener su curiosidad probar esto. Pues ahí lo dejamos y nada, decir que este podcast, pues como todos lo hacemos porque nos apetece hablar de los temas, o sea que esto no lo ha patrocinado el Colegio de Psicólogos de ningún lado, o sea que lo hacemos pues porque sí, porque nos apetecía compartir esto y después de ver todos los mensajes que nos llegaban, pensábamos que podía ser muy útil. Si te parece útil y crees que le puede gustar a otra persona, no dejes de compartirlo, no dejes de suscribirte si te gustan estos contenidos en la plataforma de podcast que prefieras y ya sabes que si quieres proponer algún tema puedes hacerlo a través de nuestras vías de comunicación. Luis Muiño, Mónica González, gracias y hasta la próxima. Hasta muy pronto. Hasta la próxima, muchas gracias. Y en el próximo podcast hablaremos de lo que muchos llaman el postureo o el vivir aparentando lo que no se es. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, Tuning o tu aplicación favorita de podcast.